Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos hoy miércoles 16 de julio del 2025 a las 8:04 de la mañana en otro Noticias con Café. Vamos a comentar brevemente una nota que acabamos de ver del asesinato de un biólogo al que consultamos en 2 o 3 ocasiones con relación a los asuntos de la zona marítimo terrestre y todo lo que está ocurriendo en los recursos naturales en Puerto Rico, que fue asesinado anoche aparentemente en una disputa con un vecino que resultó ser un enfermero del Centro Médico de Mayagüez. Realmente un poco impactada por la información porque fueron 29 disparos los que esta persona propinó. Realmente disparó contra Viqueira, el biólogo marino que tenía una organización de protección de Cuenca. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de Roxana Soto Aguirú y lo que aparentemente es una querella en proceso en la Comisión de Ética por sus ejecutorias allí en el Senado de Puerto Rico, bien temprano en el cuatrienio, la autodenominada motorizada. Se busca una querella de la ante la Comisión de Ética. Y definitivamente todo lo que ha pasado con New Fortress, contrato, gobierno de Puerto Rico que se canta nuevo en la discusión de que es un monopolio desde el 2018, cuando inició una contratación con la Autoridad de Puertos para alquilarle unas facilidades que desarrolló y reconstruyó para crear allí y construir allí un hub de gasificación. Importante porque nosotros empezamos a discutir este contexto ayer, pero tenemos por lo menos 3 informaciones que son importantes y nuevas en el contexto de por qué la evidencia pone a la gobernadora sabiendo desde el 2018 que esto era un monopolio y cómo se desarrollaron las negociaciones. Vamos a ir a eso con pelos y señales. Nuestra historia en exclusiva, como siempre, investigación únicamente de Bonita Radio, está en bonitaradio.net. Allí la pueden accesar y pueden compartirla con el mundo. Lo pueden hacer incluso hasta por sus dispositivos móviles, mensajerías como WhatsApp. Envíensela al mundo para que la lea todo el mundo. Y vamos a ustedes primero. Gracias por estar, aquellos que llegaron tempranito. Por ahí están, como siempre, los presuntos implicados de Yauco. Precisamente fue en Yauco ese asesinato. Florence Ramos, saludos. Recuerden que pueden donar siempre que estemos en vivo en esta plataforma a través del chat. Nanisma Guerra también está por ahí. Sandra Infanzón igualmente llegó por ahí tempranito. Luis Matías, Vivian López, Magdi Cabambo, Drogo, Mildred Lozada, Irving Maldonado, Jorge Rodríguez, Luz Díaz desde Winter Garden, Marisabel Santiago, Heidi Ramírez, Víctor Cruz, José Jiménez, está por ahí Rafael Texidor, José Torres, Mili Borrero, Nelson Guzmán, Irisita Delgado, Francisco Rosario, Héctor Navedo, Norma Rodríguez, José Jiménez, Lisset de León, José Troche, Rita Guzmán, mucho que hay, mucho.
Rita, te di información en bruto con esa información que saqué esta mañana. Jesús Papodonel, gracias por estar por ahí siempre, amigo. Edgar García, Johanna Álvarez, José Rodríguez, Rafael Texidor, José Torres, Miri Borrero Fartichelli, Nelson Guzmán, también está por ahí Johanna, Irmita, Carlos Molina, Tati, Lilian Rivera, Johanna Álvarez, Irving Maldonado, gracias por su aportación siempre. También está por ahí Jim Blaster, Adalberto, Nicolás, ya mismo llegan todos los que están, sobre todo esos de la diáspora, que hoy estoy con un programa que anoche salí tan tarde de todo el asunto de tratar de hacer la historia anoche mismo, que quería compartir con ustedes hoy para dejarlo, y fue María Rodríguez quien me pidió que si por favor podía hacer una historia, y ahí está María con todos los documentos sobre precisamente el contexto que desmiente a la gobernadora cuando dice que llegó ahora mismo sobre el asunto del monopolio de New Fortress. Y olvidé bajar todos los programas, y esta mañana pues tuve que poner el programa de Qué Palo es Noticia en un premier, y puede ser que esté a la vez que ya empezamos este programa y todavía no se ha terminado aquel. El enfermero de 45 años que terminó con la vida de Roberto Antonio Viqueira Ríos, está identificado como Eduardo Meléndez Velázquez. Aparentemente ambos ya tenían una disputa por razón de una costumbre, la conducta del enfermero de tener su música a todo volumen. El biólogo marino fue a decirle que por favor bajara la música, pero aparentemente llegó con un arma de fuego en la mano. Eso es lo que dice la historia hasta el momento. Y el enfermero, que le fueron ocupadas 11 armas de fuego. 11 armas de fuego en su residencia, le vació una pistola sobre su cuerpo y lo mató. La agente Ibelis Maldonado Echevarría y el teniente Félix Gilbe de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Ponce están al frente de la pesquisa, y se adelantó que va a ser acusado el enfermero de un asesinato en primer grado. Yo les soy honesta, me vuela la cabeza el nivel de violencia, de hostilidad que hay entre las personas en este momento en el país. Yo creo que hay mucho por lo que ese caldo de cultivo se da todos los días, y la gente puede cometer barbaridades y tragedias como esta. En efecto, en el caso de uno de ellos, es un asesinato en primer grado. Cuando usted dispara más de una vez, ya hay premeditación. Usted quiere que la persona muera. Así es que es uno de los elementos constitutivos de ese delito. No dudo que el fiscal lo acuse de asesinato en primer grado. Conocí a Roberto Antonio Viqueira Ríos precisamente en el ejercicio de nuestro trabajo, manejando muchas informaciones que tienen que ver con el impacto de las cuencas en nuestro país, y era protector desde el punto de vista de una organización que así mismo se llamaba Protector de Cuencas, de ese tipo de infraestructura natural, y realmente sigue siendo un enigma. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos un país mucho más pacífico, pero sobre todo que pueda manejar los conflictos? Porque definitivamente los conflictos entre vecinos pueden surgir. Pueden surgir que te hagan una construcción, como me pasó a mí hace unos 3 o 4 años, que de hecho la construcción ilegal está ahí. Y tú vas a hablar con el vecino, y el vecino sencillamente se tranca y te dice que no va a pasar nada. Y de hecho no ha pasado nada. Y todo puede pasar, y todo va a depender de cómo reaccionemos y cómo nos pongamos en esa conversación, si es que tiene que haber una conversación. Yo siempre he dicho que los conflictos entre vecinos que terminan en los tribunales son más terribles, precisamente porque de lo que estamos hablando es que no nos hemos podido poner de acuerdo aquí, y tenemos que ir a un procedimiento judicial donde haya una intervención de un tercero del sistema de justicia, que sabemos dónde está, para tratar de poner fin a esa controversia. Y es terrible.
Y hoy tenemos que hablar de que en efecto, en medio de una diferencia entre vecinos, de una disputa, que no sé cuán agria haya sido, en efecto, Viqueira Ríos perdió la vida a manos de un enfermero que ya tendrá que decir qué pasó por su mente cuando disparó esa arma de fuego. Una de las 12 que tenía, porque si le encontraron 11 adentro en su casa, la que tenía y estaba portando era la número 12. Y yo quiero ponerle rostro a los maestros de religión y al pastor que fueron acusados el pasado lunes por la Oficina de Investigación de Homeland Security en Puerto Rico, HSI, y la agente Rebeca González, de abuso sexual de menores a través de intercambio sexual con menores y además transferencia de material sexualizado o pornográfico a través de mensajería, de dispositivos móviles y sistemas de mensajería. Porque nosotros hemos hablado aquí de lo que ha sido un silencio sepulcral de, por ejemplo, Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, que son dos fundamentalistas religiosas en la política puertorriqueña que abrazan a personas como Aneudi Yazán Pérez Santiago y Lisa María Rivera García. Y Aneudi Yazán Pérez Santiago se hace pasar o dice que es en sus redes sociales pastor de una iglesia en Carolina. Pues en efecto, esta es la imagen de Aneudi Pérez Santiago, quien hace por lo menos un año se casó y da cuenta de ello en su página de Facebook. Y también da cuenta precisamente de estos mensajes de la iglesia conociendo la verdad, porque ha sido parte supuestamente de su apostolado. Y hay que ponerle rostro porque las que están bien calladitas son Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe. Todavía no tenemos el rostro de la maestra Lisa María Rivera García. Sabemos que fue arrestada y esta es una imagen de cuando fue arrestada. Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, si alguien la ve, pónganle una notita o díganle, oye, te están esperando en Bonita Radio para que digas algo sobre estas dos personas, porque lo que sí hemos visto en sus redes sociales es que hace 2 semanas tuvieron, por razón de terminarse la sesión ordinaria de la legislatura, unas publicaciones en sus redes sociales que decían todo lo que ellas habían hecho durante los primeros 6 meses de la sesión legislativa del nuevo año en favor de los menores. Pues si usted está en favor de los menores, el mensaje consistente sería decir algo sobre aquellos que practican lo que usted habla desde el púlpito de Proyecto Dignidad atravesado en el Senado de Puerto Rico, de que a mis hijos los educo yo. Pues allí están 2 que educan a sus hijos. Allí están 2 que educan a los hijos de otros, sexualizándolos, según la acusación federal. Y no han dicho nada. Está el pacto del silencio de Lizy Burgos y de Joan Rodríguez Bebe a favor de 2 personas acusadas hoy de agredir sexualmente a 2 menores entre 15 y 17 años. Y lo más interesante es que todo en nombre y con la Biblia debajo del sobaco, porque son 2 cristianos, religiosos cristianos, fundamentalistas religiosos cristianos. Déjeme ver si alguien más llegó por ahí antes de empezar a darle al tema de la motorizada. La paciencia y las correctas relaciones humanas están en detrimento en este país, dice Sandra. Víctor Cruz, la salud mental es un gran problema en nuestra isla. A pesar del tema, ya se habla de una manera más abierta. En paz descanse el profesor Viqueira, así es. Iber Grajales, saludos. Anthony Maceira y Omar Manero fueron los del contrato de New Fortress, dice Mabel. Si es Viqueira, debe ser familia del doctor Viqueira, suegro de Roy Brown, y son del área oeste.
del área sur. No estoy, o sea, no lo sé, pero no lo dudo. Realmente que es impactante. Yo estoy de acuerdo en el asunto de la salud mental. Por eso hay que procurar, y miren, todos los planes médicos ahora están pagando los psicólogos. Los psiquiatras, ustedes saben que son los que pueden medicar. Yo creo que los psiquiatras siempre van a estar cuando la persona necesite, porque su problema de salud mental tenga que ver con la medicación, y una depresión clínica es un problema de salud mental y puede tener que ser medicada. Pero no quiere ir al psiquiatra porque no necesariamente tiene que llegar hasta allá porque no está necesitado de una medicación. Vaya a un psicólogo. Es lo mejor para bajar la tensión, es lo mejor para que alguien con conocimiento, preparación, adiestramiento, le pueda dar herramientas para bregar con las tensiones que estamos manejando en el día de hoy. Nieto del doctor Viqueira, increíble. Wow, Irmita, estoy en shock, ¿verdad? Que tú eres de Yauco. Nicolasa, y el matrimonio de pastores de Bayamón que supuestamente tenían un colegio de 400 estudiantes, cobraron la matrícula exactamente. Gracias, Nicolasa, por recordarme eso, porque no lo había tocado. Estos también son religiosos cristianos. Le cobraron la matrícula un mes antes y el mes después le dijeron, se acabó, vamos a cerrar. El capestrano lo han mudado para la fortaleza por la troglodita y todos los achichincles amigos. Yo voy a diferir, Ilka, porque esos no están locos, esos saben muy bien lo que hacen. Esos no tienen problemas de salud mental. Bueno, aunque la patología de la mentira existe y puede ser un problema patológico, enfermizo, pero bueno, alguien se lo tiene que diagnosticar. Vamos a hablar de Roxana Soto Aguilú. Ustedes saben que los problemas de Roxana Soto Aguilú con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, finalmente se comenzaron a ver en la campaña política cuando Roxana Soto Aguilú dijo que ella tenía toda la intención de ser la presidenta del Senado. Yo creo que Roxana Soto Aguilú empezó por ahí a tener lo que Tomás Rivera Chats llamó, para eso tienen que votar por ella. Y recuerdo que en la campaña ella fue muy ingenua para mí en decir que ella iba a buscar que el caucus del Partido Nuevo Progresista le diera la posibilidad de ser la presidenta. Yo creo que Roxana Soto Aguilú muy rápido se creyó aquello que hacen los medios de comunicación y sobre todo las nuevas herramientas de redes sociales, ensalzando a la gente y creándole una idea de que porque tienen likes y porque tienen muchos views, realmente tienen una simpatía entre las diferentes audiencias y en el caso de un político le da la posibilidad de escalar. Hay algo que se llama estrategia de comunicación y si usted la hace bien, usted puede crecer en el mundo de lo político partiendo de lo que ha hecho en redes sociales. Pero hay que tomar eso, hablando de salud mental, con mucha madurez. Y sobre todo, que el ego no sobrepase lo que puede ser la realidad de esa exposición. Y Roxana Soto Aguilú muy temprano fue esta persona de decir con mucho grito, mucho aspaviento, que ella se comía a los niños crudos. Yo creo que tiene inteligencia, realmente. Yo creo que es una persona que se educó formalmente a nivel del derecho y tiene la capacidad para reproducir unos mensajes en ese escenario. Pero había un tono incluso hasta vulgar desde donde se expresaba y cómo se expresaba, que empezó a percolar en las redes del Partido Nuevo Progresista de una manera hostil. Claro, yo también tengo que decir que si vamos a hablar de hostilidades y de vulgares, pues sí, en efecto, ese partido se nutre de personas como ella y como Tomás Rivera Chats que hacen lo propio. Y que hace lo propio desde la manera en que se presenta a sus huestes. Que Tomás Rivera Chats en este cuatrienio
Yo no sé por razón de qué, posiblemente de que algo personal le haya tocado como para bajar el diapasón, para hablar tan hostil y agresivo contra, sobre todo la oposición, o contra todo aquel y aquella que vaya en contra de lo que él propone. Si a Tomás Rivera Chats le hacen el frente con información, Tomás Rivera Chats contesta con una mala crianza, porque no tiene fondo y no quiere contestar desde la intelectualidad que yo entiendo que a veces le falta, carece de una capacidad de articular con el otro a base de fundamentos y contenido profundo. No es tan distinta Roxana Soto Aguilú. Lo único que Roxana Soto Aguilú cometió el error desde muy temprano, porque yo creo que si hay alguien que conoce la jungla de la legislatura de Puerto Rico, como bien le dijo él a Roxana Soto Aguilú, es Tomás Rivera Chats. Y en ese sentido se manejó mal, no fue estratega cuando llegó a tirar y a romper al Senado de Puerto Rico. Lo primero que provocó la ira de Tomás Rivera Chats en medio de la comisión total de Verónica Ferraioli fueron las palabras de la legisladora de Nuevo Cuño en esa comisión total, cuando Tomás Rivera Chats la interrumpió para decirle que estaba fuera de orden y que dejara de estar hablando de lo que era el poder de él como presidente y que dejara de hacer insinuaciones y preguntas de encargo. Yo creo que en ese espacio fue que empezó a tener forma de querella ética aquello que culminó hace unas semanas cuando Tomás Rivera Chats anunció que iba a haber una intervención de la presidencia en relación al trabajo que estaba haciendo Roxana Soto Aguilú como presidenta de la Comisión de lo Jurídico. No es cualquier comisión, le dieron una buena comisión. Pero yo creo que Roxana Soto Aguilú no pudo manejar ni bajar ese ego a niveles de productividad. E hizo lo que ella pensó que podía hacer porque así lo hacía en las redes. Parece que tenía una relación de maltrato con sus empleados, por lo menos esa es la querella, entre otras cosas que se está viendo en la Comisión de Ética, porque fueron a la Oficina de Recursos Humanos del Senado y dijeron, esto es lo que está pasando y nosotros nos vamos todos. Y se fueron todos los empleados de la oficina. Gente, si Roxana Soto Aguilú quería tener más tiempo o quería hacer una carrera política, tenía que definitivamente controlar esos egos, controlar esa manera de actuar en el escenario redes sociales versus el legislativo. Tenía o no podía provocar lo que aparentemente provocó por sus propios actos, que le hicieran una querella ante los organismos del Senado, que el presidente recibiera un informe de la Oficina de Recursos Humanos y se lo enviara a la Comisión de Ética. ¿Ustedes se creen que Tomás Rivera Chats no le iba a decir a Juan Oscar Morales, muchacho demandado de la presidencia del Senado, que hiciera lo que tenía que hacer con relación a esa querella? Pues claro. Y ahí hay otros legisladores. Ahí están los legisladores de minoría que también participan. Y yo estoy segura que hay un esfuerzo para que se investigue. Y si usted tiene una querella, porque esta no es la querella infundada de Tomás Rivera Chats y Gregorio Matías contra Mariana Nogales. Esa sabemos que no tenía ni papul ni papanca desde el principio, pero ellos le empujaron. No, esta es la de aparentemente unos PNPs que dicen que Roxana Soto es una maltratante y que abusaba de ellos en el trabajo y que
tenía un ambiente hostil en su oficina. Y encima de eso, Tomás Rivera Schatz se vale de un reglamento para decir que ya no era productiva y la saca de la Comisión de los Jurídicos. Y cuando la deja como meramente una miembro de esa comisión y le pone por encima a Ángel Toledo, ella dice, me voy. Ah, pues si te quieres ir, pues te vas de todas las comisiones. Y ahora no pertenece a ninguna comisión. ¿Qué va a hacer en la Comisión de Ética? Yo estoy segura que si encuentran así, lo van a hacer así y van a hacer todo lo posible por sacarla de carrera. Yo pienso que ya la sacaron de carrera. A 6 meses de usted llegar al Senado a una posición electa, tener una querella ética que esté siendo investigada es un problema de fondo. Hay quien dice, bueno, no, pero en este país le perdonan de todo. Pues sí, es verdad. También es cierto. Pero me parece que esa querella va a verse en todos los foros pertinentes y aunque sea una amonestación, y cuidado, que lo más grave no sea precisamente el caso de recursos humanos, porque ahí está la integridad del cuerpo atravesada en todo el asunto y lo que va a hacer el cuerpo que puede tener repercusiones legales, porque si aquella gente deciden que van a demandar al Senado porque no los protegieron de un abuso de un senador, pues también eso es un problema. Todo eso, y el que se conoce a la jungla, sabe que es posible y que puede sacar de carrera a la persona que le hizo frente. Lo que pasa es que usted, si le va a hacer frente a una persona como Tomás Rivera Schatz, yo creo que tenía que ser, sobre todo, mucho más moderada y modelar precisamente lo que él no es. No le podía bajar con lo que él está acostumbrado a hacerle a todos, sobre todo a las mujeres, y sabemos que lo que le está haciendo Tomás Rivera Schatz a Roxana Soto Aguilú no solo hace un hombre, porque así son los macharranes. Así es la macharranería y así es el machismo trasnochado de un Tomás Rivera Schatz. Y ahora, pues, tiene ese problema. ¿Podría salir del asunto? Hay que ver cuál grave es el asunto de recursos humanos. Realmente yo creo que aquí la ficha va a ser esa. Si eso es grave, pues yo creo que Roxana Soto Aguilú terminará el cuatrienio, pero tiene los días después de eso contados. Y recoger vela. Yo pienso que todo el mundo, después de una experiencia mala, lo importante sería que aprendiera. Vamos a ver cómo se modela. Vamos a ver cómo se expone. Pero yo vuelvo y repito, yo creo que una de las cosas que le ha hecho mucho daño a Roxana Soto Aguilú ha sido que dejó que su ego pasara sobre ella. Y cuando usted habla desde la prepotencia porque tiene un ego elevado, porque algo ha pasado que le ha activado el narcisismo que todos podríamos tener, problemático. Eso es bien problemático. Volver hacia la realidad le puede costar mucho. Pero obviamente pensaría que debe tratarlo porque vuelvo y repito, creo que es la única persona que se le ha enfrentado a Tomás Rivera Schatz, pero no lo hizo con estrategia. Y hay que tener buena estrategia para ponerlo donde usted quiere ponerlo, porque usted entiende que esa no debe ser la representación del Partido Nuevo Progresista o de las personas que votan por ese partido. María Colón, buenos días, amigos desde la montaña, saludos, qué bueno que estás por ahí, de lo cual me alegro, Gotay, no sé de qué te alegras. Raymond Ortiz, Ivette está en la Asamblea Municipal ya, la abogada de la innombrable, sí, la abogada de Ricky, exacto. Saludos y buenos días, Eneida Soto con su café. Bueno, tiene el perfil perfecto de PNP, Roxana. Rivera Schatz es un mediocre con poder, dice José Rodríguez. Adalberto, parecen niños engreídos pataleteando. Ya Luis Roberto Fortuño le están publicando columna en El Nuevo Día, el heredero de la alcaldía de Bayamón. Mira, Ivette, yo lo veo venir y cada vez que veo eso me acuerdo de ti, pero vamos a estar aquí para ponerlo en contexto, porque esa es... si algo nos ha dejado Luis Fortuño en la experiencia política de los últimos 20 años en Puerto Rico, ha sido la capacidad que ha tenido el Partido Nuevo Progresista de seguir apegándose a el inversionismo político por un lado y por otro lado trabajar para ello.
Y ese ha sido Luis Fortuño y su esposa Luce Vela. Yo creo que ahora hay otra herencia que precisamente quiere poner a uno de sus hijos como alcalde. Y vélenlo, porque de alcalde de Bayamón, en 2 o 3 elecciones más lo traen como un candidato a la gobernación. Y yo quiero que ustedes sepan que ayer vi una imagen de una persona del Partido Nuevo Progresista que fue senador y ahora ya mismo me recuerdo el nombre y yo les voy a decir el perfil porque ustedes saben quién es. Y también fue director administrador del Fondo del Seguro del Estado. Y esa persona dijo en medio de la campaña del 2020 del 2024 que uno de los problemas que tenía el Partido Nuevo Progresista era precisamente el ser elitista y que ese elitismo del liderato del Partido Nuevo Progresista mataba a la base de ese partido. Cuando yo lo escuché, y ahora mismo estoy buscándolo aquí, pero no lo encuentro, es PNP, recordé la línea de mucha gente en ese partido que habla de que en efecto hay un grupo de elitistas en el Partido Nuevo Progresista que deja fuera lo que realmente son la base del Partido Nuevo Progresista, que la han convertido en una base, digamos, sin educación, porque a eso se han dado las diferentes campañas del Partido Nuevo Progresista para provocar que piense ese grupo que pueden vivir de las ayudas de los fondos federales. Cuando uno escucha eso, tiene que recordar a Luis Fortuño. Ese es el liderato elitista y blanquito del Partido Nuevo Progresista. Ahí están los Pierluisi, ahí están los Luis Fortuño. Y ese grupo nuevo, a partir de Ricardo Rosselló Nevares, que es interesante, muchos de ellos, como Elías Fernando Sánchez y Fonte, no salen de familias poderosas del país. Salen de ese grupo de clase media, incluido, atravesado en el caso de él por el fundamentalismo religioso, que han vivido del partido siempre. No se olviden de eso cuando hablemos y sigamos hablando de dónde quieren poner al hijo de Luis Fortuño, Luis Roberto Fortuño Vela, en la alcaldía de Bayamón. Vamos a New Fortress. La discusión con New Fortress tiene otro pespunte esta mañana también, porque el compañero Oscar Serrano saca una nota que establece que hay una carta de parte de Josué Colón, el zar de energía, director ejecutivo de COR3, el que se supone que está fiscalizando a Luma y a Genera, que le está diciendo claramente a Genera: no le compres el gas metano a New Fortress, a tu matriz, y busca otras fuentes de suplido del gas metano. Eso quiere decir que esos vientos que están bien fuertes contra New Fortress, porque lo que se inició en el 2018 con un alquiler de facilidades en el puerto de San Juan, se dio en efecto diseñado aquel primer contrato para que un segundo contrato fuera con la Autoridad de Energía Eléctrica y New Fortress se convirtiera en el monopolio, como en efecto se convirtió, para vender gas metano a Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico. Si está a esos niveles de molesto el zar de energía, lo más interesante es que en este momento la comunicación con Genera es para que se declare una emergencia de suplido de combustible y así atender el hecho de que el negociado, el New Fortress,
no ha accedido a extender el contrato de despacho que expiró el viernes para suplir gas a 14 generadores temporeros en San Juan. Es decir, la emergencia provocaría que busquemos suplido en cualquier parte. No hay un contrato vigente para despachar gas de la barcaza Energy Princess, como sabemos, fue la que se movió del área de San Juan el pasado sábado. Y ahora dicen que la gobernadora incluso mintió cuando dijo que ella pidió o ordenó que regresara a la barcaza que estaba dando vueltas por el área del Caribe. Porque no. Aparentemente fue que de Estados Unidos le dijeron, hazme el favor y regresa para allá y súplele el gas que esta gente están pidiendo y que tú tienes un contrato. Hay que ver si eso es cierto. Eso es lo último que está en términos de la realidad de que New Fortress empezó a ejecutar lo que sabía que podía ejecutar por tener un monopolio de la venta y suplido de gas al gobierno de Puerto Rico. Amenazarlo con que se iba a retirar y en medio de la temporada de huracanes, en medio de la temporada de más calor en Puerto Rico, de más necesidad de sistemas de energía, retirara su barcaza y no gasificara las unidades 5 y 6 y los generadores temporeros. Si eso es así, definitivamente el problema que tiene la gobernadora es mucho más serio que todo lo que vamos a discutir ahora, y que yo entiendo que tiene 3 puntos importantes que no fueron discutidos ayer cuando nosotros empezamos a hablar sobre la contextualización de esta discrepancia entre New Fortress y el gobierno de Puerto Rico, que obviamente coloca a New Fortress ejecutando el monopolio que siempre ha tenido desde el 2018. Y más importante de decir que siempre ha tenido, es que se diseñó como tal. Cuando ayer nosotros hablábamos, Héctor Concepción me decía que precisamente lo que se da alrededor de la negociación entre el gobierno y New Fortress en el 2018, se da diseñado a cambio de un contrato para suplir gas. Yo voy a alquilar y voy a construir lo que definitivamente es un terminal de gasificación en el puerto de San Juan. Lo primero que se tiene que dar es esa construcción. Yo voy a alquilar y voy a construir. Pero la condición sine qua non es que ustedes me van a vender el gas y yo soy el único que voy a comprar el gas y yo soy el único que voy a poder venderle gas al gobierno de Puerto Rico. Yo quiero que anoten 2 fechas importantes. El huracán María fue en el 2017. En Puerto Rico, ya antes del 2017, y por eso es tan importante la figura de Luis Fortuño en todo esto, y es que me sale hasta en la sopa. Yo cada vez que hago una investigación, Luis Fortuño me sale no importa qué. Si el huracán fue en el 2017, no olvidemos que en el 2015-2016, gobierno de la administración de Alejandro García Padilla, Luis Fortuño ya pululaba como un cabildero de las plantas de gasificación del mundo a través de Proskauer, que era, no era Proskauer, del bufete en el que trabajaba en Estados Unidos. Si el huracán llega en el 2017, las conversaciones de Fortuño con su gente, que vienen de la mentalidad que desarrolló en su administración 2009-2012, con la famosa Vía Verde, el cabildeo va a ser empujar la reestructuración, porque ya querían, obviamente, privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica hacia la venta y la producción de energía a través del gas metano. Es decir que a Jennifer González la antecede Luis Fortuño en ese interés
de que el gas metano se convierta en la fuente de energía en Puerto Rico. Llega el huracán María, todo se acelera, el capitalismo salvaje se apodera de una operación en Puerto Rico que la van a suplir buenos estadistas del Partido Nuevo Progresista que van a atraer a aquellos que tienen la capacidad de invertir en la crisis que tiene Puerto Rico, sobre todo de su sistema de transmisión, distribución y producción de energía, porque se vino abajo en el huracán María. Lo más interesante que se da en el contexto de esta contratación con New Fortress, ya hablamos y ubicamos a Omar Marrero en el mapa, era el director de puerto, pero quien firma el contrato es precisamente en mayo del 2019 quien lo sustituye en la dirección de puertos, Anthony Maceira Saya. Eso está claro, y ambos, uno más apegado a la administración de Ricardo Rosselló Nevares, ambos de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, pero uno con más fuerza, Omar Marrero, que incluso viene de una compañía que tenía contratos con la autoridad de puertos, y aún así, y al conflicto de interés, lo colocan como director de puerto. Pero estos son chiquitos. Estos responden a los Luis Fortuño y a los cabilderos mayores de ese mundo del gas. En el 2018, cuando se le da el contrato el 5 de marzo de alquiler de las facilidades del muelle a West Edens y a New Fortress, ya estaba en el pipeline, en la discusión entre los asesores y New Fortress y el gobierno de Puerto Rico a través de la figura de Josué Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, la posibilidad de construir esas facilidades en el muelle de San Juan para que más tarde se convirtiera en el terminal de gasificación de New Fortress, que le iba a vender, iba a gasificar las unidades 5 y 6 de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuáles son los personajes más importantes entonces que hoy viven y perviven con Jennifer González Colón? Precisamente Josué Ortiz y Josué Colón. Porque Josué Ortiz lo menos que hizo fue negarle, como ya adelantamos ayer, la información a IEFA, al Instituto de Energía y Sostenibilidad Económica, que querían manejar el tema de los contratos entre New Fortress y el gobierno de Puerto Rico, y le negaba la información porque lo que iba a trascender fue lo que eventualmente trascendió cuando los tribunales le dieron la razón a IEFA y a Cambio. Precisamente que toda la información que había desde el 2017 era información privilegiada que le había dado el gobierno de Puerto Rico y Josué Ortiz y Anthony Maceira por otro lado en Puerto a New Fortress para que completara el RFP y pudiera presentar su propuesta para la gasificación de esos terminales. Y ahí es donde empieza a juntarse el hambre y la necesidad con Jennifer González Colón como comisionada residente. Si el contrato se firmó el 5, realmente fue el 17 de marzo. Yo quiero que ustedes sepan que el 18 de marzo Ricardo Rosselló Nevares estaba celebrando que iban a empezar los trabajos allí. Pero más tarde, nada más y nada menos que 4 días más tarde, Jennifer González Colón estaba celebrando una cumbre de gas metano en Puerto Rico
para darle la posibilidad a Puerto Rico, como dijo en esa cumbre, donde vinieron hasta congresistas, de que se convirtiera en un hub de gas natural, gas metano. Si usted me dice a mí que fue 3 años más tarde de la firma del contrato, pues yo le digo, pues no hay problema. La gobernadora no tenía por qué saber. Pero la comisionada residente, 4 días más tarde de la firma de aquel contrato de 1.500 millones con New Fortress, celebró una actividad cumbre donde todos los que estaban hablando maravillas del gas metano, porque ese es el combustible fósil que quieren para producir energía en Puerto Rico. Y que Puerto Rico se pudiera convertir en un hub. Si usted hace un terminal, lo desarrolla para hacer la posibilidad de transbordo de gas metano y gasificar y regasificar las unidades generatrices en Puerto Rico, le está dando toda la oportunidad a New Fortress de que en efecto Puerto Rico se pueda convertir en ese hub. Y de aquí salga el gas que le venden a República Dominicana, el que le venden a Jamaica, porque interesantemente son los primeros vendedores de gas metano para Jamaica. Pues claro, pues ¿cómo me dice la gobernadora que ya llegó ayer para esto? No, ahí está la información. Mire, vaya a la página de bonitasradio.net, allí está todo. Y ahora vamos a hablar de los informes. Eso es diciéndole al país, vamos a estar claros en que esto es lo que queremos y hacia esto es que nos vamos a dirigir. Recordemos, llega el 2018 y el 2019 y la gobernadora habla maravillas de la privatización, de la transmisión y distribución de energía y de la producción de energía. Transmisión y distribución Luma, producción de energía New Fortress y más tarde Genera. Y ya mismo vamos a Genera. Pero antes de ir y salir de ahí, yo quiero que ustedes sepan que cuando la autoridad firmó con New Fortress y viceversa, New Fortress firmó lo que se llama un relevo de conflicto de interés. ¿Y cómo es posible que New Fortress diga, y esto está consignado en los documentos del contrato del 2019, que no hay conflicto de interés o que no tiene ningún conflicto de interés, que lo haya dicho en el 2019, cuando más tarde tiene una filial como Genera PR, que se construye y se desarrolla a partir del 2019, de que ya tenían el contrato con la autoridad, para quedarse con la privatización de la producción de energía? ¿Y cómo es posible que digan y firmen claramente en un documento de que no tienen conflicto de interés? Pero si es que es el mismo que está trayendo, vendiéndole el gas metano al gobierno, el que también está privatizando la producción de energía. Todo esto que yo les estoy diciendo, todo esto es la información privilegiada que no le querían dar al pueblo, pero que la sabía José Ortiz y Josué Colón. La sabían desde el día 1. Por eso es que Josué Colón, y tengo que decir que es el único que me parece que es más honesto en toda la transacción, aunque lo dice ahora, no lo dijo antes en el 2019 cuando era director de la autoridad. En el 2020-2021 no, lo dice ahora. Ahora dice que en efecto New Fortress firmó un contrato de alquiler y la Junta de Control Fiscal le dijo que supuestamente ellos no lo vieron y Josué Colón le dijo muy bien, pues claro que sí que lo vieron, porque si no lo vieron ese contrato entonces está en incumplimiento con la ley promesa, porque se supone que cuando usted pasa de 10 millones tenga que ir a la Junta de Control Fiscal y la Junta aprueba el contrato. Así que en ese sentido definitivamente Josué Colón, que lo más importante para mí es que lo sabe todo desde el día 1, está diciendo la verdad. Pero tiene que decir la verdad bajito. Porque la gobernadora de Puerto Rico, mientras él dice la verdad, dice que ella no sabía nada. Pero gobernadora, si ese es su principal asesor, ese es su sal de energía, ese es el director del COR 3.
Por eso es que, vuelvo y repito, la estrategia en este gobierno le falta una pata de la verdad. Porque para caminar tienen que haber definitivamente dos patas que corran con la misma verdad. Y aquí no hay manera. Por un lado dice y trata de salvarse, y yo espero que sea que se está tratando de salvar él como profesional, Josué Colón, diciendo, la Junta tiene que haber visto ese contrato, todo el mundo lo aprobó y ahora dice todo el mundo que no sabían que era un monopolio, incluida mi jefa. Porque ahí es donde está el problema. Porque Josué Colón y Josué Ortiz se sientan los dos en el Comité de Reestructuración del Sistema de Energía, que nombró la gobernadora en diciembre, porque eso era lo más importante para su gobierno. Pues claro que sabían. Y lo sabe Josué Ortiz, y lo sabe Josué Colón, José y Josué, y lo sabe la gobernadora, pero ahora la gobernadora dice que no. Pero aquí está toda la evidencia y los documentos que dicen que cuando la gobernadora se sienta, al único que le cree o el único que le ideó esta estrategia puede haber sido su secretario de la gobernación, Francisco Domenech. El problema es que para afuera todo el mundo sabe que aquí hay un problema de credibilidad brutal. Entonces, ya tenemos un documento, pero hay dos documentos que a mí, por un lado, me parece que están bien claros en la historia. Y es, por un lado, lo que dice IEFA desde el 2019, que son sus comentarios y lo que denuncia sobre esa transacción de la autoridad y fue realmente en junio del 2020, de la Autoridad de Energía Eléctrica con New Fortress, que le dieron información privilegiada. El Philipsenberg que hablábamos ayer, que podría ser otra parte con interés en el contrato de producción de venta de gas metano, es un asesor financiero. De hecho, está mencionado en las cartas, y ese asesor financiero tenía relación con New Fortress, y antes de que presentaran el RFP ya tenía una idea de cuál era el proyecto que quería el gobierno de Puerto Rico para ese hub o esa terminal para mover el gas metano. Pero denuncia, para mí lo más importante, que es el monopolio. Le están dando demasiado poder a una sola empresa sin entrar en las demás que pudieran haber competido. Cerraron el esfuerzo. Yo voy a lanzar esta pregunta aquí, y yo sé que nadie la va a contestar, pero la voy a lanzar para la historia, porque en algún momento vamos a volver a hablar de esto. Yo quisiera saber cuánto le pagaron a los cabilderos porque New Fortress sea hoy el que mantenga el monopolio de producción de energía a través del gas metano en Puerto Rico. Esa es la pregunta. ¿Cuánto le pagaron y a quiénes le pagaron? Y yo creo que con todo lo que está pasando con New Fortress, a Wes Edens no le va a dar mucho trabajo salir y decir a quién mojó, a quién le mojó las manos, con quién jugó con melao y se lambió los dedos en esta transacción. Ponlo en la nevera. Los dos informes, además del DIEFA, me parece que hay uno que es bien importante, que es bien malo para la gobernadora Jennifer González Colón. Por un lado, que la gobernadora tenga en el plan de modernización del sistema de energía en Puerto Rico, presentado por Josué Ortiz y la gobernadora sucesora al entonces, Wanda Vázquez Garcet, el 24 de octubre del 2019. En ese plan de modernización, en su página 62, dice exactamente, y lo voy a citar, lo voy a traer de la historia porque realmente es bien claro. Pero claro, es más, no lo voy a traer de la historia, lo voy a traer de la página. Si me dan 2 segundos, lo estoy buscando. No, este no es.
en ese plan de modernización, en la página 62, dice, el futuro propone una cantidad sustancial de sistemas de energía solar y de almacenamiento de energía en baterías para el periodo 2019 al 2028. Además, se proyecta expandir el uso de gas más allá de las plantas de Ecoeléctrica y Costa Sur 32. Las unidades 5 y 6 de San Juan se convertirán a gas natural. Para apoyar esta iniciativa, la AEE negoció con New Fortress para la construcción y operación de una instalación de importación de LNG a mediana escala y para que acometa la conversión de las unidades generatrices. Este contrato se entiende que será por un término más allá de 5 años. Ustedes me dicen a mí que esto no fue en efecto lo que supone la negociación entre New Fortress y el gobierno de Puerto Rico. Esto no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de que desde el 2018 todo el mundo sabía que esto era lo que iba a pasar. Esto no es una invención ni una traducción de esta periodista. Esto es el documento. Y se los voy a presentar ahora porque les dije que me dieran un momento y aquí está. Este es el documento, el plan de modernización que presentó Wanda Vázquez Garcet y presentó en su momento José Ortiz, el que hoy se sienta y le habla al oído a la gobernadora de Puerto Rico sobre todo lo que debe pasar en materia de energía. Ahí lo tienen. No es una invención nuestra. Es un documento que tiene sobre 200 páginas y en su página de 62, en el plan de modernización de la red eléctrica, dice exactamente lo que les acabo de leer. Entonces, la gobernadora dice que ella llegó ayer. Es problemático para la gobernadora el hub de gas licuado en el 2019, a 4 días de la firma del contrato. Es problemático el informe de IEFA, que nunca lo cuestionó, nunca dijo que lo que estaban diciendo no era cierto. Y por otro lado, es fatal para la gobernadora, y con esto cierro, el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista en el 2020, a ese que se apega todos los días Jennifer González Colón y Tomás Rivera Chats cuando dicen esto fue promesa de campaña y esto hay que cumplirlo. Ese plan hablaba de este plan en el muelle de San Juan. Hace 8 años, hace 5 años. Y me dice la gobernadora que ella llegó ahora mismo, pero si ella suscribió ese plan de el 2020. ¿Y saben por qué lo suscribió? Porque en el 2019 hizo una cumbre de gas licuado y metano. Porque en el 2018 ya sabía que la privatización venía condicionada a que hubiera un monopolio de venta de gas metano. Que la gente que le dona dinero es parte de ese grupo de Luis Fortuño, de esos que cabildeaba a favor Luis Fortuño en el gobierno de Puerto Rico para que se quedaran con la venta de gas metano y los diferentes redes de gasificación a través de gasoductos en Puerto Rico desde el 2009. Está bien claro. La gobernadora no puede decir que no sabía, porque la historia y la cara la delatan. Nosotros nos vamos. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Allí pueden donar. También lo pueden hacer a través de Bonitas Radio, ATH Móvil y y Periodismo 21 ATH Móvil. Cada vez que estemos en vivo lo pueden hacer a través de este chat, y cuando no estemos en vivo lo hacen siempre a través de el signo de dólar o signo corazón que ven en el programa cuando le dan play. Gracias por estar esta tarde a las 5, otro programa. ¿Qué palo es noticia? Éxito, nos vemos ahorita. Que pasen un buen día.
Este programa fue traído a ustedes por Vegacoo, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.